niño a ser oído, y el derecho a la defensa del niño, y después continúa la profesora Alonso con los derechos, que creo que arrancaba por el derecho a la salud. Eh, a ver, Cecilia, ¿estás por ahí? ¿Arrancás con derecho a la Sí, sí, salud? estoy. ¿Cómo? Ah, bárbaro. No, seguimos entonces. Bueno, ¿alguna duda de la clase pasada para arrancar? Y no, o sea, si no hacemos un mini repaso, porque si no, no nos va a dar mucho el tiempo. Arrancamos con el derecho a ser oído, en dónde estaba ubicado. Dijimos que no estaba expresamente en la Constitución, pero que sí ingresaba por los artículos 72 y 332. A nivel internacional, el 12 de la Convención de Derechos del Niño. eh, del 7 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hablamos también la observación general número 12. Hablamos a nivel nacional del artículo 8 del CNA, que por ahí lo leyó una compañera. Hablamos del paradigma, ¿verdad? De la escucha, y del paradigma de la autonomía. Hablamos de si era vinculante o no para el juez, y cómo era el tema del grado de evolución de acuerdo a las facultades. Eh, Dijimos que a mayor edad, mayor autonomía, pero que no necesariamente esto era así. Había que ver la situación puntual de cada niño. Por eso la ley no estableció una edad, no dijo, bueno, hasta los 5 años eh, se va a interpretar, se va a tomar su voluntad de tal manera, de los 6 a los 12 se va a tomar de otra, de los 13 en adelante. No, porque se entiende que cada niño, cada adolescente tiene una evolución distinta, y hay que estar al caso concreto. ¿Ah? Pasamos de esto de que los padres decidían todo a tomarse en cuenta la opinión del niño, y vimos un poco también en qué consistía, que había que tener en cuenta su voluntad, pero también determinar cuál era el interés superior. No sé si llegamos a ver de cómo asegurábamos el derecho a ser oído, la preparación previa. Sí, lo vimos, cómo era, la evaluación de la capacidad, la información de la consideración de su opinión. Eh, Vi ahí lo de la inasistencia, eso lo arreglan después. Lo vimos eso, profe, sí, al final de la clase. Sí, vimos que podía recurrir, ¿se acuerdan? O sea que si después se les pregunta si el niño puede recurrir una resolución con la que no está de acuerdo, ustedes pueden, eh, tienen que contestar que sí, que puede ejercer todos los actos que cualquier parte, ¿verdad? Tiene. Y les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Que el niño puede designar su defensor? Pilar, no levantaste la mano para eso porque no había terminado la pregunta, pero... Sí, no, levanté para decir lo del recurso, pero de todas formas contesto. Yo creo que el niño en realidad se le es asignado un defensor. No sé, entiendo que no puede elegir un representante legal, sino que se le es asignado por el propio tribunal, creo, que se le Ujú. designa. Sí, a ver, Lucía. Que en realidad si el niño no se siente cómodo con la persona, puede pedir que se cambie el representante. Todo depende Ah, del vínculo, la afinidad que necesite, o sea, que hayan consolidado en el tiempo o el tiempo que se haya tomado el defensor para conocer al niño, porque a veces no se abren con el defensor que se les asigna. bueno, Entonces, perfecto. O sea, en principio lo designa el tribunal, ¿verdad? Pero puede llegar a pasar que no se sienta cómodo, o ha pasado incluso en jurisprudencia que ya tenía un anterior y se le designó otro, y se opuso porque ya había y quería su patrocinante anterior. Ajá. Que ustedes saben que es un tema para nosotros porque, por ejemplo, escucharon al niño en especializado, supónganse, pero hay abogados que no trabajan en familia común, o al revés, trabajan en familia común pero no en especializado.
Entonces ahí tenemos que tratar de garantirle al niño que va a tener la misma asistencia para que no tenga que contarle su relato a otro. ¿Ah? O sea que jurisprudencialmente hubo un caso en que el niño dijo esto, que quería su otro patrocinante porque no se sentía a gusto con el que tenía. Y la jurisprudencia lo avaló. ¿Ah? Bueno. ¿Cómo creen ustedes que se debe oír al niño? Ya hablamos de que podía ser curador asistente, ¿verdad? Curador del niño. A ver, Yamila. Igual yo iba a decir otra cosa, pero al niño se lo tiene que oír sin juicio. O sea, ¿Cómo es el juicio? claro, sin prejuicio, básicamente, o dándole la No, capacidad pero yo lo que suficiente pregunto es la forma. Sí, la forma. ¿Cómo se lo escucha? que justamente que tenga el ambiente suficiente como para que él se sienta confortable y que pueda expresarse, que no se sienta cohibido para no poder expresarse. Bueno, ahí Este, está, tiene que declarar libre y espontáneamente y para eso tiene que estar cómodo. y Pero que no sienta que lo que le mi está pregunta diciendo es la es forma. improcedente o que él tuvo carga o culpa de de los relatos que está. No es nada sencillo. Siento yo que eso no creo que sea nada sencillo, A ver, tomar Patricia. una declaración así. Y otro que iba a agregar que respecto a las clases anterior es que se habló de que el niño puede aportar pruebas, que es una cosa muy importante. Es cierto, ¿Verdad? sí. Sí, Y actúa como en alrededor, cualquier parte. Puede aportar prueba, puede recurrir, puede expresar su sí, pretensión. Hay ah, alguien que tiene el micrófono prendido, lo puede apagar porque hace mucho ruido, si no, lo apagamos nosotros. Sí, Patricia, ah, sí, o sea, así lo podemos escuchar brevemente a más, ¿verdad? Hola Ana, buenas tardes, hola ¿Qué compañeros. tal? A mí me quedó una duda, en verdad, de lo que mencionaste anteriormente, del rol del abogado, de la asistencia obligatoria, pero en verdad yo quiero saber si el abogado de menores tiene que tener alguna especialización específica en menores, porque no es lo mismo trabajar con un adulto que con un menor. Sí, la Corte hace un listado de abogados que tienen cursos especializados para trabajar y los jueces están obligados a designar al azar de ese listado. ¿Ah? O sea, es verdad lo que tú decís, tiene que tener cierta especialización. ¿Qué Gracias. es? No, por favor, eso ahora lo íbamos a ver. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Lucía, tú ya hablaste, Valerie, Morales y Pablo. Sí, quería referente a eso de cómo se oía el niño, que se oía en sala, se hace salir a los padres Ahí para que está, pueda hablar como en gracias. privado. Incluso si el niño no quiere asistir a la audiencia, el abogado recaba su pretensión por escrito y tiene que transmitirla tal cual el niño se la dijo. No puede, por más que el abogado no esté de acuerdo con lo que el niño dijo o que piense que para él puede ser mejor otra cosa, tiene que transmitir la voluntad del niño como el niño se lo manifestó. Perfecto. Ah, bueno, sí, Pablo, Power, Y considero, profesora, que un lenguaje apropiado también, ¿no? Utilizar un sí, lenguaje que sea el comprensible, lenguaje tiene que invitando. ser un lenguaje fácil, ¿verdad? Un lenguaje, ustedes no van a utilizar los términos que utilizan jurídicamente, o le van a un lenguaje sencillo, que sea accesible para él. ¿Ah? A ver, le doy la palabra a uno más, a López, Nadia, y seguimos porque si no. No, simplemente como para No, recordar estaba precisamente primero que... Maika, ¿no? Estaba primero Maika perdón. Gómez. No sé, porque a mí me surgen primero, pero después se me van corriendo. Bueno, López, seguí tú, Nadia. No, precisamente para recordar un poco eso, que el derecho del niño a ser oído es un derecho, no es un deber, y que el niño, si así lo desea, también puede negarse a no expresar su opinión, y en todo caso, si eso llegase a pasar, lo que sí tiene que haber es que quede una constancia en el expediente de ese niño que decidió no expresar su voluntad, pero siempre puede hacerlo, no es un deber que él tiene que hacer. Exactamente. ¿Ah? O me ha pasado que, por ejemplo, dicen que no quieren tomar intervención, que es una disputa entre los padres y que no quieren intervenir. Me ha pasado que dicen que no quieren tener ellos que decidir.
¿Ah? O sea, claramente no tienen por qué ser obligados. También ellos tienen su derecho a no expresarse. ¿Ah? Bueno, entonces, la ley pone dentro de los parámetros a tener en cuenta para resolver la opinión del niño o adolescente de conformidad con los artículos 8 y 16 literal C del presente código, la cual deberá recabarse en un ámbito adecuado y adoptándose todas las medidas para garantizar que la misma sea expresión de su voluntad reflexiva y autónoma. Dice, según su grado de desarrollo cognitivo y autonomía progresiva. Bajo su más seria responsabilidad funcional, el juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente. Sin perjuicio de ello, se deberá evitar su comparecencia reiterada e innecesaria. Esto es otro tema que tenemos. Si el niño declaró una vez y fue claro, sea por intermedio de su defensa, o sea, por escrito, o en audiencia, no hay por qué volverle a insistir, que muchas veces las partes insisten, no, queremos que recabe la declaración nuevamente, queremos, ¿verdad? Porque eso puede dañarlo. ¿Ah? De hecho, me ha pasado que presentan la pretensión del niño y dicen, mis defendidos no quieren volver a ser entrevistados. ¿Ah? Justo en una sentencia que dicté hoy, era un niño y un adolescente que solicitaban la modificación de la tenencia y le dijeron expresamente a su defensor que no querían volver a expresarse respecto del punto. ¿Ah? Ernesto. Sí, buenas tardes. Tengo una consulta que, o sea, surgió de una idea que lo debatí con un compañero el martes y, y me quedó un poco como que, valga la redundancia, una duda que me la quiero sacar, es si el adolescente puede comparecer solo a pedir que se le asigne, o sea, que se le designe el curador ad litem al juez. Porque me quedó esa duda. O sea, hablamos de un adolescente de 15 años. O sea, que, por ejemplo, no quiere estar con su madre porque, yo qué sé, por X motivo su madre no le deja hacer alguna cosa. No sé si se me entiende la pregunta. Perfecto. Sí, puede. ¿Ah? Comparece ante el juzgado y le van a labrar un acta y le van a designar una defensa. ¿Ah? O sea, lo que no puede es dejar de garantirse sus derechos. ¿Ah? El otro día hablaba un compañero y tenía razón, o sea, no puede pasar lo que pasó con este chico, con Jonathan Correa. O sea que tenía 14 denuncias, desde los 2 años denunciaron profesores, maestros, imagino que el médico habrá visto las lesiones también, porque los niños necesitan los controles de médicos al día para poder la aptitud física para poder concurrir a la escuela y al liceo. O sea, me imagino que pasó por un montón de gente que sabía lo que estaba pasando y incluso la autoridad administrativa y no sé si también judicial, y aún así terminó muerto, ¿verdad? Esas cosas no pueden pasar. Ana, por lo que leí, aparentemente hay un tema de un error institucional en una de las resoluciones que saca INAU respecto al tema de este chico, que aparentemente, no sé si no fue claro o qué, pero bueno, porque hay denuncias también de maltrato animal tenían varios perros y estaban en mal estado. Ella tenía violencia doméstica, el niño Sí, pero aparentemente el INAU había intervenido y en la resolución, en algo que dicta, hay un error en una palabra y a partir de ahí como que no se tomó acción. Bueno, algo de eso no leí en profundidad porque no te dan la información, pero aparentemente surgió eso. Tremendo. Profe, Cecilia, lo que dijeron es que INAU le dio la orden a la policía de que aborde y la policía entendió que había que aguardar. Yo la leí también. Aguarde en vez de aborde. Bueno,
Entonces ahí estamos viendo los técnicos. Terrible. Terrible, ¿no? Terrible. Bueno, sin palabras. Bueno, entonces quedamos en que había que evitar la comparecencia reiterada, pero no se lo puede dejar de escuchar. De modo que en el ejemplo que plantea el compañero, si se presenta ante una sede judicial o ante una sede administrativa, o sea, policial, él debe ser escuchado y el juez le tiene que designar una defensa. Si se presenta en el juzgado, se le va a elaborar un acta y se le va a designar una defensa. Y si se presenta en la policía, van a llamar al juez a ver qué hacen. El juez probablemente le mande acompañamiento de INAU, y recién ahí, después que INAU informa, le va a designar una defensa. Pero siempre hay que actuar. Tiene que haber una acción ante una denuncia respecto de un niño o un adolescente que está padeciendo, o que tiene una inquietud o que quiere evitar que le pase algo. Bueno, como dijimos, el derecho a ser oído es un derecho y no un deber. El niño es libre de decidir si no quiere expresar su opinión, y eso vi que les quedó claro. Úrsula Basset, que es una profesora de la Universidad Católica Argentina, en unas jornadas que hicimos de coparentalidad en la facultad, contó que una niña le dijo que ella no quería ser entrevistada, ella quería jugar y que los adultos decidieran mejor por ella. Y sí, estas cosas pasan. Yo lo tomé textual para contarles a ustedes, porque a mí me ha pasado que muchas veces dicen que no quieren intervenir cuando se les pregunta con quién quieren estar, si con la mamá o con el papá, y ellos no quieren saber de nada, porque no quieren tener que decidir, son niños, quieren jugar. En este caso tenía 5 años y era lógico que la niña no quisiera intervenir. Otras veces pasa todo lo contrario, saben bien lo que quieren y vienen a decir porque necesitan que se les ampare en su decisión. Ahí la jueza tiene que tener un caramelo y decirle, bueno, si me dices con quién quieres estar, te lo ganas. Siempre hay todo, hay juegos, pero aún así a veces es muy difícil y otras veces sale solo. Como todo, como siempre, ustedes, de las distintas áreas que trabajan, a veces se darán las cosas más fáciles y otras más complejas. Bueno, pero tengo siempre la anécdota anotada para contarles. El artículo 12 de la Convención del Derecho del Niño, que como les dije, es como el 8 del CNA, lo vamos a citar todo el tiempo. ¿Se escucha bajo? Me pusieron ahí. ¿Se escucha bajo? Sí, es verdad, yo te iba a decir, pero no quise decir. Sí. Me lo pongo más cerca. Bien, pero... Como que estás alejada. Ahí me lo puse más cerca, pero no sé, capaz que anda medio. Bueno, dice, bueno, ya lo explicamos esto, una vez que el niño decide ser escuchado, deberá decidir cómo se lo escuchará, directamente o por intermedio de un representante u órgano apropiado. Y ahora vamos a ver lo del órgano, porque esto me lo preguntaron la clase pasada al final, y yo me quedé ahí, que después se los iba a explicar. Bueno, el comité recomienda que siempre que sea posible se brinde al niño la oportunidad de ser escuchado directamente en todo procedimiento. El método elegido deberá ser determinado por el niño o la autoridad competente en el caso necesario, conforme la situación particular. Bueno, acá viene esto de lo que ustedes hablamos, de lo que hablamos con ustedes de la necesidad de profesionalización. Es como dijo la compañera, no podemos no estar preparados para entrevistar a un niño. Por lo menos tenemos que tener cierta preparación especial para estar para ellos, ¿verdad? Dice, los representantes deberán conocer y comprender suficientemente los distintos aspectos del proceso de adopción de decisiones y tener experiencia en el trabajo con niños. El representante deberá ser consciente de que representa exclusivamente los intereses del niño y no los intereses de otras personas, progenitores, instituciones u órganos, por ejemplo, internado, administración o sociedad. Van a ver que muchas veces los procesos, bueno, en las partes que representan los intereses de adultos, cada uno defiende a su parte, muchas veces interviene INAU
se defiende también de alguna manera, pero a nosotros lo que nos importa es defender el interés del niño, ¿verdad? Sin que importe lo de las otras personas. A veces pasa que se necesita un lugar especial para una discapacidad que tiene un niño y Nau dice que no tiene un hogar con esas características, ¿verdad? Y bueno, estamos ante una situación grave de un niño con una discapacidad que necesita ser amparado y Nau tiene que buscar la mejor solución para este niño. ¿Ah? No, yo no puedo avalar el interés de la institución. ¿Ah? Necesito avalar el interés del niño. ¿Ah? Bueno, dice, deben elaborarse códigos de conducta destinados a los representantes que sean designados para representar las opiniones del niño. La respuesta depende del niño, niña o adolescente. Si quiere comparecer a la audiencia o expresar su voluntad por intermedio de su defensa, es su decisión. Al igual que si no quiere expresar su opinión, dejándose la respectiva constancia en el expediente, esto ya lo vimos. Y ahora sí, vamos a ver lo del órgano especial o dictaminante técnico especial. En cuanto al niño víctima, o el niño testigo, porque puede pasar que el niño presencie un asesinato, un acto de violencia. Ahí rige la resolución 2005 del 20 del Consejo Económico y Social. Y en particular, esto no se preocupen porque les vamos a pasar la ficha esta que hicimos, los artículos 8, 19 y 20. Y dice así, el derecho del niño víctima y testigo también está vinculado al derecho a ser informado de cuestiones tales como la disponibilidad de los servicios médicos, psicológicos y sociales. El papel del niño víctima y o testigo, ¿cómo es? A través de técnicos especializados. ¿Ah? No se le hace un interrogatorio como un adulto. Los mecanismos de apoyo a disposición del niño cuando haga la denuncia y participe de la investigación y en el proceso judicial, las fechas y los lugares específicos de las visitas, la disponibilidad de las medidas de protección, las posibilidades de recibir reparación y las disposiciones relativas a la apelación. Bueno, en caso de denuncias de abuso, siempre deberán ejercer su derecho mediante personal especializado a tales efectos. ¿Y esto por qué? Porque excede nuestros conocimientos técnicos. Nosotros lo hablamos, por muchos años que tengamos de trabajo o muy capacitados que estemos, no somos psicólogos, no estamos preparados para darle contención a un niño víctima de abuso. Entonces, estas cosas, estas entrevistas, las tiene que hacer personal capacitado. Y estos son los técnicos del Instituto Forense, ¿verdad? Los psicólogos como dijimos en la clase pasada, algunas veces se utiliza la cámara Gesell. Y es importante que así sea, porque el personal especializado va a tener más capacidad para contener al niño. Sí, tiene la mano levantada María, Castro y Patricia. Sí, ¿me escucha, doctora? Sí, perfecto. No, que ahí en esos casos quien interviene en casos de abuso, la mayoría de las veces de niños, es la unidad de víctimas y testigos de Fiscalía, con las psicólogas y las psiquiatras que hay. Eso Sí, quería aportar. claro. Sí. Que también le dan apoyo a lo de la unidad de víctimas. Sí, Patricia. A mí no va a sonar simpático lo que voy a decir, pero me genera la duda, porque tú hablas de víctima, ¿en qué parte del proceso estamos? Porque, ¿cómo sabemos si eso es real? No sé, o sea, que no es presunta, no sé cómo explicarte. Te digo porque, por ejemplo, tengo justamente hoy la denuncia de un niño en la escuela que supuestamente un adulto quiso abusar de él, terminó siendo mentira. Entonces, mi pregunta es... El protocolo está así, el comité lo nombra así, yo lo nombro como lo nombra el comité. O sea, utilizo los términos que utiliza el comité al elaborar la observación. No es que habla así del niño víctima y yo testigo. Obviamente
si utilizamos terminología, no, siempre es presunta víctima, ¿verdad? Porque no lo sabemos hasta que un juez lo condena o lo declara. En eso O sea, tú por eso tenés no se hace razón. una investigación previa. O sea, depende de por qué es la denuncia, si es por abuso o no, es ese protocolo u otro. No, a ver, el protocolo, cuando hay un niño que denuncia un abuso o un maltrato físico, siempre es con personal especializado. Quiero decir, como dijo la compañera, puede ser para nosotros en familia es el ITF, el Instituto Técnico Forense. Nosotros cometemos inmediatamente al psicólogo o a psiquiatra o al médico forense si tiene lesiones, ¿verdad? Entonces, ellos nos van a dar un panorama de si está pasando o no realmente. Obviamente, hasta que no hay una condena penal, nosotros nunca tenemos la certeza de que es una víctima, ¿verdad? Lo otro es un proceso. Pasa que la resolución 2005 de 2020, el Consejo lo tomó así, yo utilicé la expresión de que utiliza el Consejo. ¿Ah? Gracias. Siempre hasta que no hay una sentencia de condena, son presuntas víctimas y presuntos agresores. ¿Ah? Eso es así, como tú decís. Bueno, el comité recuerda también que los estados partes, eh, una cosa que es importante. Bueno, esto que les quede grabado, que no es igual cuando hay una denuncia de abuso, siempre es mediante personal especializado y no, no puede ser designado cualquier defensor, escuchar, aunque muchas veces pasa que los niños le relatan abusos o maltratos a los defensores que se les designan. Y bueno, y ahí habrá que ver, porque ya fue escuchado una vez, ¿verdad? Habrá que ver si es necesaria o no una pericia. Eso va a depender de si se cuestiona o no en el proceso, porque si no se cuestiona, en principio no se lo va a volver a someter, ¿verdad? A ningún tipo de tener de revictimización, de tener que volver a expresarse. Bueno, el comité recuerda también a los estados partes de la Convención de Derechos del Niño que los medios de comunicación constituyen un recurso importante tanto para fomentar la conciencia del derecho de los niños a expresar sus opiniones como para brindarles la oportunidad de expresar opiniones públicamente. Y les pregunto, por ejemplo, supónganse que hay un proceso de visita, supongamos, que el padre quiere ver al niño y no se lo dejan ver. ¿Ah? Y hace su demanda, su pretensión, se le da traslado a la contraparte, que es quien tiene la tenencia del niño. El tenedor o la tenedora del niño no evacúa el traslado conferido, o sea, no comparece. Y nosotros le designamos defensor al niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ser escuchado. Y trata de buscar a la tenedora para poder entrevistarla y no puede. ¿Y cómo hace para entrevistarse con ese niño y lograr expresar la pretensión del mismo? ¿Qué creen? Esto pasa mucho, que se entabla una demanda de visitas o de tenencia y la otra parte no contesta, en la otra parte es la tenedora y entonces no nos podemos entrevistar con el niño. Cuando comparecen ambos, se dice, la entrevista se va a realizar tal día o mismo el defensor que se designa se contacta con las partes para hacer la entrevista. Pero ¿qué pasa si no comparece al proceso? A ver, Pilar. No lo tengo claro esto, pero quizás podría ser mediante una intervención policial, porque en realidad tienen que ser escuchados los niños. Entonces, suponiendo que la persona que lo tiene, quizás la madre o el padre, no lo lleva al niño a comparecer, podría, o sea, ponerse la policía a actuar junto con el juez y irlo a buscar al domicilio, quizás.
no sería la forma mejor, pero o sea, tiene que comparecer de una forma y no se me ocurre otra. Ajá, a ver, García Facundo. No se te escucha, estás con muteado. No, seguimos sin escucharte. No sé, yo no lo escucho, ¿ustedes lo escuchan? No se escucha. Profe, antes que Facundo Ahora hable, escucha, para ver ¿se me escucha ahora? si me aclara. O sea, ambos ejercen la patria potestad, ¿no? O sea, la otra parte, el padre, por ejemplo, nadie perdió la patria reconoce. potestad. Nadie perdió la patria potestad y ni está suspendida. Si no lo hubiéramos. ¿Hola? Ustedes, cuando les pongamos la letra de un caso, ustedes sométanse estrictamente a la letra. No dijimos que había ¿Se me se había escucha? suspendido o perdido la patria potestad. Bien, gracias. De hecho, si hubiera suspendido, si hubiera perdido, ahí tendríamos un tema de legitimación. Ahora se te ¿Ah? escucha, sí, Facundo. ¿A mí se me escucha por ahí? Sí. Ah, perdón. Se me había desconfigurado el micrófono. No, lo que quería decir era que estaba de acuerdo con lo que había dicho Pilar, que ahí sería enviar a la fuerza pública a la casa. Ujú. A ver, Maisa. Profesora, para mí primeramente tiene que existir una intimación judicial a la madre para que luego sí se pueda, vamos a decir, de alguna manera proceder a conducir a la entrevista. A ver, no sé si quién está ahora primero, si Nadia López o Rosana Vázquez, y después estás tú, María. No, yo Nadia. simplemente agregarle tipo a lo que decían los compañeros que estoy de acuerdo con la fuerza pública, porque precisamente incluso una de las partes de la demanda, creo que la parte del petitorio, si no me equivoco, dice que si las partes no comparecen serán apercibidas bajo fuerza pública. O sea, es como una consecuencia que se sabe que se tiene la otra parte si no comparece. Puede que sea media brusca, pero legalmente está permitido. Me dio gracias. Sí, puede ser que sea media brusca. Sí, Rosana Vázquez. Hola, buenas tardes. Yo trabajo en Antel y se ven muchos de esos casos que se intimida a la otra persona a través de telegramas primeramente. A ver, María. ¿Me explico? Gracias. No, por favor. María Castro. Justamente lo que decía la compañera, se intima primero, le digo porque yo tengo un hijo, estoy separada del papá, y después lo que aparece es un asistente social, porque al aparecer la fuerza pública es violento y traumático para el menor. Bueno, ahí está, justamente, de eso íbamos a hablar. Natalia Núñez. Porque vieron que es una parte, pero no es una parte igual a las otras. ¿Ah? Esto es muy discutido en procesal, pero nosotros no podemos decir que es una parte exactamente igual a las otras, porque si una no comparece al proceso, va a tener consecuencias, ¿verdad? Y puedo conducirlo, que en este caso es todo un tema conducir a un niño, ¿ah? Sin acompañamiento de INAU, incluso. Podremos conducir al tenedor o a la tenedora, ¿ah? Pero va a llegar la policía a la casa, entonces hay que evaluar muy bien, podemos conducir la audiencia, pero también podemos, y sí previamente la tenemos que intimar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando nosotros intimamos a que comparezca bajo apercibimiento de ser conducida, entonces ya le estamos dando un aviso, le estamos diciendo, bueno, sí, a ver, nosotros sí o sí tenemos que conocer la pretensión del niño para dictar el proceso, o saber que no quiere participar, que no quiere expresar su pretensión. Pero para eso tenemos que accionar. Entonces, intimamos a que comparezca, no comparece, conducimos. ¿A quién podemos conducir? A la madre, no al niño. Y un buen recurso, como contó ahí la compañera, es que se presenten los asistentes sociales constituyéndose en el domicilio a efectos de poder entrevistarse con el niño. Sí, Natalia. No, profe, yo en realidad iba a decir que el defensor del niño capaz que podía hacer alguna diligencia ante el juez para ubicar al niño, pero por lo que entendí entonces, no. Sí,
O Lo que me ha pasado comparecer. es que antes se ha pedido informe cuando tenemos problemas con el domicilio o es inubicable, se pide informe a la escuela, que se sabe que comparece el niño, para que la escuela informe el domicilio donde figura el niño. Sí, Diego. Buenas, profe. ¿Y si es un caso de abuso, se traslada al personal, digamos, especializado a la casa, por ejemplo, si no quiere No, a presentarse? ver, el caso de abuso es completamente distinto, o sea, seguramente depende de dónde llegue la denuncia de abuso, ¿verdad? Pero porque puede llegar de cualquier lado, de la escuela, del médico, pero ahí siempre va a derivarse a personal especializado y va a tener que concurrir a la perita. Parece que no, en ese ámbito no van a concurrir el personal especializado. Para la pericia, el Instituto Técnico Forense comparece para cuando Se te corta, Ana. Se corta. pasó porque andaba lo mal. Sí, Patricia. Sí, mi mano iba un poco de lo que decía, no sé si era el compañero Diego, quién era, si no hay una evaluación de riesgo, una vez que el niño va, hace una denuncia o no sé, previa, no hay que tomar medidas provisionales. Esto tiene un proceso específico, que nosotros lo vamos a ver más adelante. Nosotros vamos a ver la ley 17.514 y la ley 19.580. Ahí se aplican todas las medidas. Se aplican medidas de previsión de comunicación y acercamiento. Se te corta. ¿A los demás se le corta? Sí, quedó congelado. Sí. Sí, quedó ahí cortada. Sí, sí, es la señal de la cortada. Sí, Sí, se a mí cortó. también se me cortó. Creo que se le salió el Zoom. Ah, no, está todavía. Pero se le corta. Estará hablando sola por Ana. Apagó la cámara, no sé si apagó. No, la cámara no la apagó, pero no se le ve. Tiene mala señal. No está en la casa. Está en el juzgado. Le voy a llamar igual. Ahora sí. Ahí salió de Zoom, sí, sí, ya Se empecé. desconectó. Bueno, me dice la profesora que se le salió y no la deja. Se ve que se le trancó, como que se le recalentó el teléfono. Porque estaba en el juzgado, no llegó. Ella vive lejos y para llegar a la casa a tiempo tiene que salir bastante temprano, así que no debe haber podido
salir antes y estaba en el juzgado. ¿Tá? De todas formas me dice que ya estaba como cerrando el tema, o sea que ya había terminado, así que arrancamos con los otros derechos porque si no, no nos va a dar el tiempo. ¿Tá? Eso por un lado, si les parece, ya les dejo el tema de la marca, así marcan. Ya les quedó. A ver ahí. Ya les quedó habilitado, ¿tá? Marquen y bueno, la idea ahora es ver los derechos de vivienda, salud y educación, ¿tá? Que son 3 derechos bastante importantes y sobre los que muchas veces tenemos dudas o bueno, o surgen discusiones en realidad por bueno, el papel del Estado y demás. ¿Tá? La idea es arrancar con el derecho a la educación, que hay varias normas en realidad que se refieren al derecho a la educación, en cuál les parece que podemos hablar, o sea, o en cuál les parece que podemos encontrar el derecho a la educación como primera norma. A la Constitución, profe. En la Constitución, exacto. ¿En qué artículos? Algunos En saben. el 68, si no recuerdo mal. 43 por ahí. 41. Bueno, en el 68, como dijo la compañera, habla de la libertad de la enseñanza, ¿tá? Y dice que la ley va a reglamentar la intervención del Estado a efecto de, bueno, mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden público. Y después habla de que padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos, pupilos, los maestros o instituciones que desee. En la Constitución hay varios artículos, el 68 es uno, el 69 es otro, el 70, el 71, el 76, ¿tá? Son todos artículos que hablan específicamente, a diferencia de otros derechos que no están consagrados en la Constitución, el derecho a la educación sí. ¿Tá? Es el artículo 76 en realidad es una excepción en la enseñanza pública superior porque si bien menciona sobre la educación, habla en realidad sobre digamos, los ciudadanos que pueden ser llamados a empleos y que pueden ser designados, que también tienen derecho a la educación, ¿verdad? Pero que se refiere más que nada a la parte de los docentes, ¿tá? Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que hay determinados artículos en la Constitución, que son los más importantes del 68 al 71, que consagran el derecho a la educación, ¿tá? Eso como primera norma. Después hay otras leyes, está la ley 17.823, está la Profesora, ley... una pregunta. Sí. De la asistencia, que una contraseña me pide. Sí, la tenés marcada en la descripción. ¿Es la primera vez que tú ingresás para marcar? No, porque nunca pude. Y bueno, no sabía que había una contraseña. En la descripción está la información para marcar. Ok, gracias. Esa es la contraseña. Bueno, después tenemos les decía, la ley, la 17.823, que también hay 2 artículos que hablan sobre la educación. Está la ley 18.437, que es la que comúnmente se llama la Ley General de Educación, que fue modificada por la LUC en el 2020. Hizo algunas modificaciones
la ley 19.889, que es la LUC, y después hay varios decretos reglamentarios también en lo que tiene que ver con la normativa nacional. ¿Tá? Luego, a nivel internacional, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también en todos ellos se habla del derecho a la educación. ¿Tá? Nosotros en nuestro país, digamos, bueno, y en general, pero en nuestro país específicamente, también hay artículos del CNA, como el artículo 9, que menciona varios derechos que los denomina como esenciales, ¿tá? Entre los cuales se encuentra la educación y la salud. ¿Tá? Eso también es importante y no lo mencioné dentro de lo que es la normativa nacional. Bueno, después la parte internacional sí, ya les mencioné. Es importante que ustedes, o sea, los remito a la lectura de estos artículos, es importante que ustedes los lean, ¿tá? No los podemos leer todos porque no nos da el tiempo, y ustedes tienen que en realidad darle lectura a ellos, ¿tá? Sí es importante el artículo 26, ese es muy importante, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos, ese es importante. ¿Tá? Después, en cuanto a la educación, que les iba a decir, en cuanto a la evolución histórica, tenemos que en nuestro país ha habido, obviamente, que evolucionado a lo largo del tiempo. ¿Tá? Tenemos leyes, como ustedes saben, nuestro país en muchas cosas fue avanzado en cuanto a legislar. ¿Tá? En 1909 hay una ley que es la 3.441, que habla del principio de laicidad. ¿Tá? Estamos hablando de 1909. ¿Tá? Esa es la primer, como quien dice, la primer ley específica que habla sobre la educación. ¿Tá? Después, en realidad hay una anterior, que es de 1877, que ahí en realidad es donde se establece lo que es la educación gratuita y obligatoria. ¿Tá? Nosotros, como ustedes saben, y lo habrán estudiado ya desde la escuela, están los famosos principios valerianos, ¿tá? Que hablan justamente de que la escuela debe ser gratuita, laica, y se plantea desde el inicio la equidad, ¿tá? Como forma de acceso a la educación. ¿Tá? Y obligatoria, profe. ¿Cómo? Y obligatoria. Sí, y obligatoria. Pero estoy hablando de los principios que tienen que ver con los principios valerianos, pero estoy hablando de los principios que establece la Ley General de la Educación en el artículo 15, que en realidad es como en parte que tiene que todo con la parte de los principios valerianos, ¿tá? Que también establece la obligatoriedad. ¿Tá? Igual ahí la LUC modifica ahí el artículo 7, que ustedes lo pueden buscar en el INPO, yo no recuerdo exactamente cómo es que lo dice, pero ahí se establece la obligatoriedad en una nueva redacción. ¿Tá? Bien. ¿Cómo? Porque no te escucho. ¿No me escuchás? A ver, ahí sí. No, que me mareé porque empezaste a hablar de la evolución histórica en 1909, la ley 3.431, sí, que habla del principio de laicidad que debe estar basada en la de 1877, la educación gratuita y obligatoria. Sí. Y hablaste del artículo 15, la gratuidad y la laicidad, pero sí, pero este artículo 15, ¿de dónde? ¿De qué ley? La Ley General de Educación.
Bien, perfecto. Perdón. No, tranquila. A partir de esta ley, la 18.347, también se establece que la educación es un derecho humano fundamental, inspirado también en todo lo que tiene que ver con las declaraciones universales que nuestro país ha ido adoptando también, ¿tá? Que eso es importante porque justamente queda declarado como un derecho humano fundamental, ¿tá? Si nos remontamos a todo lo anterior, obviamente que tenemos desde Platón, ¿no? Que ya Platón hablaba de lo que tenía que ver con la educación y decía que era un instrumento justamente básico y fundamental para formar al hombre no solamente en su formación de conocimiento, sino también en lo que tiene que ver con la destreza y las habilidades de toda persona, ¿tá? Hay también Protágoras, que es otro filósofo que habrán estudiado en su momento, consideraba justamente eso, la educación como virtud para preparar a un hombre y que éste sea un buen ciudadano, ¿tá? Después, obviamente que hay otros filósofos que también, yo después igual les voy a subir una PPT. Está Kant también, que se refiere a todo lo que es el proceso, digamos, de formación de una persona, que se orienta justamente a ¿qué? A construir la parte crítica del hombre, a que tenga a asumir una posición racional y crítica y autónoma de su propia persona, ¿no? O sea, siempre vieron que se dice que la educación es lo que realmente nos da libertad, ¿no? ¿Por qué? Y es por eso que muchas veces también después se generan debates respecto de esto, porque bueno, si nosotros a veces hay cosas que fallan en la sociedad y decimos, bueno, hay que atacar tal cosa, bueno, pero la base está en la educación, ¿no? Que en realidad tiene que ver con todo esto, ¿no? No sé si han escuchado eso, pero es bastante común, así que calculo que sí. Sí, Yamila. Que en línea con lo que está diciendo, por ejemplo, Napoleón, que es uno de los grandes codificadores, dijo que la educación de un niño empieza 20 años antes educando al padre. Entonces, esto es un problema raíz. Siempre tenemos que apuntar a que la educación sea amplia, abarcativa y sobre todo mixta, porque antes estuvo relegada solo a un sexo. Exacto, sí, es tal cual. Lo que en realidad se van planteando a nivel de lo que tiene que ver con la evolución en la educación es justamente eso. Primero como proceso, pero a su vez no solo de lo que es la formación de la persona en sí, sino también la construcción de la sociedad. Platón lo asociaba mucho, ustedes saben que Platón trabajaba mucho con lo que era la política. Entonces, Platón, para él decía que la educación era fundamental para la conducción del Estado, ¿tá? Para la economía, para la guerra, ¿tá? Que la educación debía de estar al servicio del Estado. Eso era lo que decía Platón en su momento, ¿tá? Y que el Estado a su vez debía estar al servicio de la educación, ¿tá? Justamente porque él concebía a la educación y la incluía como un asunto que era importante, o sea, él lo visualizaba como hacia el mundo moderno. ¿tá? Todo lo que tenía que ver con la civilización, la cultura, la literatura, la poesía, pero como eso, como parte del desarrollo del hombre, pero hacia el futuro de la sociedad. ¿tá? Y a su vez, bueno, después hay otras evoluciones que también dicen que las virtudes se adquieren, no son innatas, que hay conocimientos que se pueden aprender
interpretando o imitando a los padres. Lo importante acá es diferenciar dos conceptos. Primero, la educación en sí es un proceso constante, que vive el ser humano durante todas las etapas de su vida, y que tiene justamente como objetivo no solamente los conocimientos, sino también valores y habilidades, para que la persona pueda, en forma libre y reflexiva, ir modelando su personalidad sobre la base de esos valores. Eso es el concepto general, digamos, de educación. Es importante también que ustedes diferencien lo que tiene que ver con el concepto de educación y enseñanza, porque son dos conceptos distintos. La enseñanza es como el proceso de instrucción. Es justamente, la enseñanza es ligado a la instrucción. Y la educación tiene que ver con una formación integral de la persona, del ser humano. Y acá lo importante es que el titular del derecho a la educación, ¿quién piensan que es? ¿Quién es para ustedes el titular del derecho a la educación? No sé si Patricia o la otra mano que veo van a responder eso. No quiero hacer muchas intervenciones porque si no, no vamos a llegar con los tiempos, pero si alguna de ustedes quiere responder eso, las escuchamos. Para mí, el titular al derecho de la educación somos todos, desde el adulto que no terminó sus estudios, por eso hay escuelas primarias nocturnas, para que el adulto pueda terminar, y está recogido también el artículo 7 de la nueva redacción de la ley reformulada por la LUC, de la ley 18.937, los niños, pero además garantizar la continuidad educativa, como decías vos, no solamente la inscripción inicial, de que, bueno, ya aseguramos solamente por inscribirte, sino que la educación es un proceso a través de muchos años. O sea, hay una trayectoria educativa que tiene que generar una continuidad. Entonces, para ti, ¿quién es el titular de la educación? Para mí, todo ser humano. Niños, adultos mayores, adolescentes, todos. Bien. ¿Alguien más que quiera decir? Profe, yo lo que quiero decir como que también la familia como que es la primera escuela del niño y después pasa pero vamos a lo que educación preguntamos formal. específico. Rita, a lo que preguntamos específico. La formalidad, profe, hace que esté apuntada hacia el niño como en una primera instancia. Después hay alternativas, como bien dijo Patricia, de que hay posibilidades de que quien no cumplió en tiempo y en forma pueda continuar sus estudios si lo desea. Pero la educación en el sentido de la educación formal que genera la ilustración de los niños es apuntada hacia ellos. ¿Y tú ¿y tú no tenés derecho a la educación? Yo sí tengo derecho a la educación, pero eso estoy cursando. ¿Sos niña? No. Una niña grande. Una niña grande. Una niña ¿Alguien grande. que quiera decir algo distinto? No, pero si no, seguimos. Última intervención. Sí, Pablo. ¿Y el ministerio, profesora? No te escucho bien. A ver ahora. ¿Ahora un poquito mejor? El Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? No. ¿Otra más y nada más? Buenas. Dale. Para mí, todos los habitantes de la República Oriental del Uruguay tenemos derecho a la educación. Bueno. El titular del derecho a la educación es todo educando, ¿está? Toda persona que esté en un proceso de formación de instrucción, ¿está? Ese es el titular del derecho a la educación. ¿Que todos potencialmente tenemos el derecho de acceder a la educación? Sí, es correcto. Todos los habitantes tenemos derecho a acceder a la educación. Pero el titular del derecho, vos, Ferreira, que estás hoy acá, sos titular del derecho a la educación. Y eso se llama educando.
¿tá? Ustedes siempre tienen que, es muy importante que presten atención a lo que se pregunta o a lo que se lee, ¿tá? Porque a partir de ahí ustedes pueden responder de forma adecuada. A veces hay que como que releer, esto en realidad era una pregunta sencilla, no era, y era muy difícil que me fueran a responder la persona que está en el proceso de instrucción, pero quiero decir, el titular del derecho no es ni el Ministerio de Educación y Cultura, no son los padres, no son los maestros, no son los profesores, no, el titular del derecho es el educando, ¿tá? Entonces, a partir de ahí, sí, lo vamos a ver después, sí, lo vamos a mencionar después. ¿Cómo? Ah, que espolear. No se te escucha muy bien. Bien. Entonces, en realidad, el único titular es el que tiene el derecho a educarse, ¿tá? El que está en ese proceso y tiene también el deber de hacerlo, ¿tá? ¿Qué pasa? De acuerdo a esa edad, va a ejercer el derecho directamente, como lo están haciendo ustedes, porque son adultos mayores de edad, o en el caso de que sean niños o adolescentes, a través de sus padres, tutores o representantes legales, ¿tá? Pero es importante hacer esa distinción, ¿tá? Como decía una de las compañeras, no recuerdo bien quién, todos sabemos que los padres son los primeros educadores de los niños. Bueno, a contraposición del educando está el educador, ¿no? El educando y el educador, ¿tá? Esto es como el comprador y vendedor en otros términos, la otra parte es el educador. La educación, si se quiere, doméstica, ¿tá? Se refiere justamente o comprende todas esas enseñanzas que se adquieren y que obviamente no tienen un carácter obligatorio, ¿tá? O sea, es parte, digamos, o sea, sin lugar a dudas, hay como una obligación de los padres, pero quiero decir, no tiene un carácter obligatorio desde el punto de vista, no tienen que ir a asistir a un lugar, ¿tá? Sin lugar a dudas, la educación doméstica es un derecho de asistencia a todos los niños, niñas y adolescentes que pueden en realidad exigirle a los padres, ¿tá? O sea, todos los niños tienen el derecho a exigir. No es lo que se da habitualmente, pero bueno, a través de algún representante podría pasar, por ejemplo, ¿tá? Que sus padres, por ejemplo, no cumplieran con determinada obligación y bueno, a través de otro representante se le trata de hacer cumplir, ¿tá? Pero no existe una obligación de eso, de asistir a un lugar, no, es la educación en el seno familiar, ¿tá? Y a su vez todos los padres tenemos el derecho de educar de forma libre a nuestros hijos, ¿tá? Que es ahí donde existe cierta tarea en los profesores, en los maestros, en los distintos docentes que pueden acompañar a las instituciones y demás, ¿tá? Pero aunque deleguen ese ejercicio, aunque deleguen el ejercicio y hacia un maestro, la responsabilidad y el derecho de enseñar a sus hijos es de los padres, ¿tá? Padres o representantes legales, ¿tá? Seguimos siendo los padres los responsables de que esa educación se efectivice realmente, ¿tá? Este derecho de ver, ¿tá? Implica justamente, dentro de otras cosas, la posibilidad de elegir una institución o el establecimiento educativo que se quiera, ¿tá? En el caso de la sentencia que mencionaba Bruno Valo, que es del año pasado, si mal no recuerdo, justamente se daba
una situación en que, bueno, habían, no sé si todos la escucharon, pero se daba una situación de una determinada comunidad que, que hacía su educación a distancia a través de una institución en Estados Unidos, ¿tá? Tenía que ver también con tema religioso y demás, y se entendió que en realidad ellos no estaban incumpliendo, porque esos chicos, parte de lo que tiene que ver con la educación, hay toda una parte social también atrás, ¿tá? Que es importante. No es solamente, como decíamos, ir a adquirir conocimientos y nada más. No, hay una cantidad de cosas como las habilidades, las destrezas, toda la parte social que es muy importante. Y en este caso se entendió que los niños pertenecían tenían un fondo social que si bien la escuela era, digamos, no era, me parece que no llegaba a ser cerrada, podían ir otros niños de otros, creo que no lo había en la práctica, pero creo que sí podían. Pero la realidad es que ellos tenían la posibilidad, o sea, cualquier persona tenía la libertad de poder concurrir a ese lugar, pero la realidad es que la realidad no pasaba y entonces parecía como que era una comunidad cerrada. Pero ellos estaban inmersos dentro de la sociedad, sus padres trabajaban en la zona, o sea, no era que estuvieran aislados. Entonces se entendió que ellos estaban, digamos, optando y tenían la posibilidad de elegir, no era que se estaba vulnerando el derecho a la educación. No sé si, Bruno, querés decir algo respecto de esto, de la sentencia, ya que la mencionamos. Sí. Sí. Yo la tengo, ¿no? Yo la tengo después, si quieren se la subo, porque la conseguimos, era del interior y creo que fue Ana que la consiguió. Pero... Ajá. Mira, bien. La cuestión es que preguntaban ahí sobre el tema, sobre algunos temas de los niveles. No vi bien el chat porque hay muchos chats y no me da para leer absolutamente todo y atenderlos y ver la mano. Pero está lo que se clasifica como educación formal y educación no formal. ¿Tá? La educación formal es la que establece justamente esos niveles de inicial, primaria, secundaria, que además tuvo una reforma con la LUC también. La LUC reformó varias cosas y reformó también eso. En la Ley General de Educación, la 18.437, lo que se establece es la educación formal. ¿Tá? O sea, se establece el concepto de educación formal. Y lo que dice es que es aquella que está organizada en diferentes niveles o modalidades y constituye de manera unificada un sistema educativo que promueve el Estado con el objetivo de garantizar el desarrollo de competencias para la vida. ¿Tá? Y es ahí donde entra un poco lo que preguntaba la compañera, que no llegué a leer cuál era la pregunta, pero es ahí donde se establecen los niveles, digamos, de la educación formal. ¿Tá? La formal y la informal, profe, era la duda. Formal y no formal. Y no formal. Y no formal, que no es lo mismo que informal. Perdón. Y no formal, esa es la que me queda la duda, ¿cuál sería? Bien. Esa es la que se desarrolla en la casa. Perdón. La formal está, como les decía, en la Ley General de la Educación, y después el artículo 22 de la LUC lo que hace es que los discrimina en 6 niveles de educación, ¿tá? Que utiliza el nivel 0 como educación inicial y termina en la 5, que es el número 6,
en la educación universitaria de grado y posgrado. ¿Tá? Eso es en referencia a la educación formal. En relación a la educación no formal, que era lo que preguntaba Antonella, eso está en la Ley General de Educación, que les vuelvo a repetir, es la 18.347, en el artículo 37. ¿Tá? Y lo que hace justamente ahí es definir cuáles son esas actividades, los medios y el ámbito de la educación que se desarrolla fuera de la educación formal. ¿Tá? Le remito a que lo lean después, pero tiene que ver justamente con, por ejemplo, promover la profesionalización de los educadores en el ámbito de la educación no formal, que contribuye a todo lo que tiene que ver con la inclusión y la continuidad. Lean después bien ese artículo y ahí lo pueden ver. Básicamente, la educación no formal, como decía Daniela, es en contraposición de la educación formal. ¿Tá? Eso es un poco el concepto no negativo, pero quiero decir por contraposición, lo que ya dije. Bien, como dijimos entonces, nosotros en nuestro curso, si bien ya dijimos que todo educando es titular del derecho a la educación, que no está restringido a los niños, niñas y adolescentes, en nuestro curso obviamente, para nosotros, sí obviamente que son los niños, niñas y adolescentes, pero a lo que voy es que en realidad son todos los educandos, ¿tá? Todos tenemos podemos ser o somos titular del derecho a la educación. ¿Tá? El derecho a la educación es un derecho social, como muchos de estos derechos que venimos viendo. ¿Tá? Que significa en realidad derecho a poder acceder a los medios para educarse, a la instrucción y a la formación. ¿Tá? Es lo que tiene que ver con la posibilidad de acceder a lo que es el saber científico, ¿tá? Y profesional, a todo conocimiento que sea necesario para desarrollar la personalidad de cada uno. ¿Tá? ¿Por qué? Porque nosotros en ese proceso que vamos haciendo, que empezamos desde muy chicos y en el cual vamos avanzando y vamos formando nuestra personalidad, vamos desarrollando determinados gustos. ¿Tá? Entonces es parte justamente de ese desarrollo de la personalidad. ¿Tá? Que muchas veces, obviamente, que ya sabemos que hay personas que eligen estudiar o que se instruyen en cosas que no le gustan, pero bueno, eso es otro tema, no es como, digamos, lo ideal es que todos pudiéramos hacer lo que realmente nos gusta y prepararnos para eso. ¿Tá? Yamila, estás muy risueña. Sí, me parece genial que digas que no se puede, que la gente estudia algo que no le gusta. Y sí, es verdad, hay muchas veces que se estudia algo que a uno no le gusta. ¿Es verdad? Sí, yo no. Pero eso es porque discuto, exigen antes de tiempo elegir. Eso es otro. Bueno, no sé, puede ser, sí, puede ser uno de los motivos. Con 17 años que te digan qué querés ser de tu vida. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. También puedes estudiar de grande. Claro, como yo. Pero lo que yo iba a comentar era otro punto. Pero me sacaste una risa del alma cuando dijiste se estudia lo que no le gusta. Bueno, me alegro que te rías y no que llores. Voy a prender la luz porque me estoy quedando oscura. Esto se disfruta. Bueno. Profe, lo que le iba a comentar era que la educación no formal no significa que no tenga reconocimiento académico, que no es preceptiva y obligatoria. Sí. No. Y lo otro que quería apuntar es que el Uruguay ha avanzado tanto en el amparo del acceso a la educación que también se considera que como derecho el acceso a Internet y se ha multiplicado la capacidad de que nosotros tengamos elementos telemáticos para seguirnos formando. Sí, correcto. Formando o desformando en algunos casos. Bueno, no seas mala. Hay de todo. Hoy le decía a los chicos de primero, porque hablábamos de la inteligencia artificial, entonces le dije, está bien usar la inteligencia artificial,
yo también la uso, la inteligencia artificial, para un montón de cosas la uso. El tema es saber qué usar y cómo lo usamos, ¿tá? Porque, por ejemplo, en nuestro tema, digamos, en derecho, si usamos ChatGPT nos trae información que le va cayendo de todos lados, ¿tá? Entonces, nosotros hemos tenido parciales que... Con derecho comparado alemán, dale. Porque ese es de clásico. todo, que me hablan de la Casa Blanca o que te hablan de la, no sé, la Suprema, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia, claramente no era, o sea, bueno, entonces eso es mal usar la inteligencia artificial, porque ahí en realidad lo que están haciendo es copiar, ¿tá? Es buscar una respuesta en la inteligencia artificial. Y entonces ahí es donde le perdemos, básicamente eso es copiar. No estamos haciendo un buen uso de la herramienta, ni siquiera estamos leyendo lo que estamos copiando y pegando, ¿tá? Y en realidad la inteligencia artificial la podemos usar un montón para estudiar. El tema es saber cómo usar y qué usar, ¿tá? Si nosotros usamos ChatGPT, digo ChatGPT porque es la más común, nosotros tenemos que usar inteligencia artificial donde seamos nosotros que le pongamos la fuente, ¿tá? Y hay un montón de herramientas que nos hacen mapas, nos hacen mapas, te hacen audios, y vos podés estudiar, podés hacer resúmenes, podés hacer mapas interactivos, hay un montón de cosas que se puede hacer y que facilitan y que hay que saber usarlo. Pero si nosotros en el parcial le preguntamos cuál es el titular del derecho a la educación, capaz que acá el titular del derecho a la educación, digo, estoy poniendo un ejemplo que es absurdo porque seguramente no sea la respuesta pero capaz que, no sé, en Nueva Zelanda te dice que son las ovejas. Entonces, el tema es ese, claro, digo Nueva Zelanda por las ovejas, pero el tema es usar la inteligencia artificial bien, ese es el punto. ¿Tá? Nosotros no les decimos no usen la inteligencia artificial, no, usan la inteligencia artificial, es lo que se viene, o sea, es lo que está y lo que va a seguir y lo que se va a seguir desarrollando. El tema es diferenciar entre usar la inteligencia artificial y copiar en un examen o en un escrito, ¿tá? Que por más de que sea virtual, nosotros nos damos cuenta y hemos tenido casos, y hay personas presentes que lo pueden acreditar, que hemos anulado parciales y se hacen las denuncias correspondientes, ¿tá? Entonces, no está bueno para ustedes, para nosotros es una pérdida de tiempo, pero consideramos que lo tenemos que hacer, entonces es un embole para todos, ¿tá? Lo ideal es eso, sí usen, pero sépanla usar, no para responder preguntas que tienen que saber para estudiar. Bueno, bien, no sé si Carlos querés decir algo o si no seguimos... No, yo te iba a mencionar algo de la inteligencia artificial, que yo considero que está muy bueno, y al principio yo era contra la idea de la inteligencia artificial porque no entendía cómo funcionaba. Y tanto es así que hace poco hice un curso sobre inteligencia artificial donde aprendí a usar varias herramientas, no solo a usarlas, sino a usarlas interactuando entre sí. Claro. Y en lo que tú decías, lo importante no es la respuesta, sino la pregunta, la forma en que nosotros le hacemos la pregunta a quien sea, a la inteligencia. Y esta empresa desarrolló una sigla de 5 letras que dicen que es el método ideal, porque cada idea significa, cada inicial, por ejemplo, la I significa idea, hay que ponerle la idea. Y bueno, no les voy a contar todo porque va a demorar mucho, pero va por ahí, o sea, preparar los prompts en base a algo que ya está preestablecido, que es el método. Ahí va. El tema es, la diferencia está en el objetivo, ¿tá? Si nosotros lo queremos para resolver una pregunta y salvar un parcial, o si lo queremos para aprender. Entonces, a partir de ahí es la diferencia en cómo ustedes tienen que manejarse, ¿tá? La inteligencia artificial vino hace mucho tiempo, no es de ahora, cada vez va avanzando y va a seguir, y esto va a continuar, ¿tá? Y decir que cualquier docente se niegue a la inteligencia artificial está mal,
El tema es cómo lo usan los chicos, los alumnos, y cómo lo usamos todos en general. ¿Tá? Porque capaz que nosotros también les podemos plantear un parcial y que las preguntas las haga la inteligencia artificial. ¿Y qué hacemos ahí? ¿No? Bueno, Entonces, hay ya un programa que le cargas, por ejemplo, el PDF de un libro y le dices, le sí, pides, sí. hacerme muestra de exámenes y te larga variables infinitas. Sí, sin duda. Claro, pero ahí el tema ahí es no que vos ahí le estás poniendo tu fuente, ¿tá? Ahí le estás poniendo tu fuente. ChatGPT te trae fuentes de todos lados, ¿tá? El problema es ese, ¿tá? Básicamente. Claro, igual, bueno, estoy en la etapa anterior de Carlos, yo todavía no me amigo. Ok, bueno, entonces, dijimos, titular del derecho a la educación, sin lugar a dudas, los niños, niñas y adolescentes, pero no nos remitimos ni nos restringimos solo a ellos, sino que es todo educando, ¿tá? Es de carácter individual, en libertad y constituye un derecho social, ¿tá? Es el derecho que las personas tenemos de acceder a los medios de educación, de instrucción y de formación, ¿tá? Y por otro lado dijimos también que están los padres y otros responsables, ¿tá? Los padres son los primeros educadores, ¿tá? La educación doméstica justamente es la manifestación de ese derecho de asistencia hacia el niño, niña o adolescente que es completamente exigible hacia los padres. Eso dijimos que es un derecho deber y explicamos por qué, ¿tá? Es decir, que son responsables de que se instruyan de forma efectiva, pudiendo delegar en maestros o profesores esa tarea, ¿tá?